Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy tenemos un nuevo video de la sección Visitando el lugar de la leyenda. En esta ocasión visitaremos la calle de Jesús María en el centro histórico de la Ciudad de México, la cual se conoce como la calle de la Quemada. Si quieres saber por qué se le conoce así a esta calle, acompáñanos y quédate a ver el video. Como ya mencionamos, la calle de la Quemada se ubica en lo que hoy es la transcurrida calle de Jesús María, la cual atraviesa Corregidora, Emiliano Zapata, República de Uruguay, entre otras. La leyenda que surgió en este sitio ocurrió en la época colonial, en tiempos de la Nueva España. Actualmente aún hay edificios antiguos en esta calle, sin embargo está llena de locales dedicados al comercio. Y también encontramos el templo y convento de Jesús María. Se cuenta que una hermosa joven de 20 años de nombre Beatriz llegó a la Ciudad de México en compañía de su padre, Gonzalo Espinosa de Guevara, procedentes de España. Debido a que Gonzalo Espinosa era propietario de algunas minas y diversos negocios, estaba acostumbrado a trasladarse constantemente y dejar a su hija sola. Se dice que mientras Beatriz salía a pasear para hacer los mandados, todo el que se cruzaba con ella quedaba impresionado por sus grandes ojos, sus bellas facciones y su hermosa cabellera. Pero no solo era bella por fuera, Beatriz empezó a ser reconocida por su bondad y buenas costumbres. A pesar de pertenecer a una clase acomodada y tener una vida llena de privilegios, disfrutaba ayudar a los más necesitados y siempre brindaba apoyo a la gente que se acercaba a ella. También destacó en sus labores benéficas, curando a enfermos de la peste y dando apoyo económico para medicinas a quienes no tenían dinero suficiente. Incluso llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle para socorrer a los más humildes. Como era de esperarse, su belleza y su dulzura llamaron la atención de muchísimos hombres, quienes no dejaban de pretenderla ni un momento. Sin embargo, ella no respondía a las atenciones de ninguno, y durante mucho tiempo nadie logró flechar su corazón. Pero un día conoció al joven italiano Martín de Scupoli, quien era marqués de Piamonte. El italiano no dudó en cortejarla y logró conquistar su corazón. Martín le mandaba en diferentes momentos del día cartas de amor, en donde le dedicaba una infinidad de versos románticos. Beatriz acostumbraba a guardar sus notas en un cofre, como si fueran joyas muy costosas. Martín empezó a obsesionarse con Beatriz, y al ver que era observada por tantos hombres cuando salían a caminar, empezó a sentir unos celos terribles. Enloquecido con la idea de que alguien le pudiera quitar a su amada Beatriz, llegó a la determinación de que no dejaría que ningún otro hombre que no fuera él o su padre don Gonzalo se le acercara. Cada noche visitaba a su amada y al salir se quedaba cerca de su casa, prohibiendo el paso de cualquier caballero que tratara de transitar por ahí, además de que retaba a duelo a cada hombre que intentaba pretender a la joven. Fueron varias las peleas que tuvo el italiano, pero siempre resultó vencedor. Muchos hombres resultaron víctimas de su espada. Como era de esperarse, Beatriz empezó a asustarse por sus conductas extremistas y violentas. En numerosas ocasiones intentó hablar con él, pero era inútil. Parecía que el hombre ya había perdido la cabeza por ella. Beatriz, que no soportaba ver sufrir a otros, no pudo evitar sentirse culpable por aquellos fallecimientos. Decidió dar fin a la sangre derramada y tomó una dolorosa decisión para ponerle remedio a la locura de Martín. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos, pidió a los empleados de su lujosa residencia que la dejaran sola. Y una vez que se fueron, tomó un brasero y lo llenó de carbón. Cuando estuvo prendido, reunió valor y metió su rostro para desfigurarlo, con el fin de terminar con su belleza y con ella el amor de Martín. Beatriz dio terribles gritos de dolor. Sus sirvientas fueron a ayudarle, pero ya era tarde. Cuando llegaron vieron con horror el rostro desfigurado de la joven, quien no dejaba de llorar por el dolor. Al enterarse, Martín acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada y, a diferencia de los demás,
no se apartó de ella ni hizo algún ademán de desagrado. Después de escuchar los motivos de Beatriz para quemar su rostro, el italiano se enterneció por lo que había hecho, ya que estuvo dispuesta a renunciar a su belleza con tal de que no murieran más inocentes. Por ese motivo, el italiano quedó aún más encantado con ella y le confesó que él la amaba por su interior y no por su belleza física. Finalmente le pidió matrimonio. Beatriz, impresionada por sus palabras, aceptó. Ahora nos trasladaremos al cruce de las calles de Madero e Isabel la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí se encuentra una bella construcción de arquitectura barroca, el Templo de la Profesa. Entre 1579 y 1610 se construyó en este sitio un templo jesuita, que fue destruido por una inundación en 1629. Entre 1714 y 1720, Pedro de Arrieta edificó el templo que te mostramos en el video. Como dato histórico, en este templo, en 1820, se reunió un grupo conservador que se proclamó a favor del absolutismo y en contra de la Constitución de 1812. Te preguntarás qué relación tiene esta hermosa iglesia con la historia que te estamos contando. Pues resulta que fue justo aquí en donde Beatriz y Martín se casaron. La boda se celebró y se gastó una gran fortuna en los festejos, aunque Beatriz todo el tiempo cubrió su rostro con un velo para esconder las cicatrices de las quemaduras. Posteriormente, Beatriz siempre acostumbró llevar un velo negro que le cubría todo el rostro. Al principio la gente la miraba con curiosidad cuando salía a pasear, pero con el tiempo se acostumbraron a la nueva imagen de la joven. Aunque esto pasó a segundo término, ya que lo que siempre destacó en ella fue su amabilidad y bondad. Es por esto que la calle hoy conocida como Jesús María fue llamada por mucho tiempo la calle de la Quemada. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustaría escuchar otra en particular? Puedes dejarnos tus recomendaciones en la caja de comentarios. Como siempre, agradecemos tu like y suscripción. Dependiendo de qué festejen en tu país, deseamos que pases un feliz Halloween y Día de Muertos. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!